32, los límites de la mente. Hablábamos hace un momento de la mentalidad necesaria para la adquisición del conocimiento iniciático, mentalidad completamente diferente de la mentalidad profana y a cuya formación contribuye enormemente la observación de los ritos y de las formas exteriores en uso en las organizaciones tradicionales, sin prejuicio de sus demás efectos de un orden más profundo. Vale. Pero es menester comprender bien que en eso no se trata más que de una etapa preliminar, que no corresponde más que a una preparación todavía completamente teórica y no a la iniciación efectiva. Entonces, Guerrero aquí está hablando de una mentalidad necesaria para la adquisición de conocimiento iniciático, y esta mentalidad es importante para observar los ritos y las formas exteriores en estas organizaciones, pero que esta mentalidad preparatoria, es eso, preliminar, no corresponde a la preparación todavía completamente teórica y es decir, una preparación teórica y no corresponde a la iniciación efectiva. En efecto, hay lugar a insistir sobre la insuficiencia de la mente al respecto de todo conocimiento de orden propiamente metafísico e iniciático, y de eso se trata este capítulo. Insistir sobre la insuficiencia de la mente al respecto de todo conocimiento de orden propiamente metafísico e iniciático. Vamos a ver cómo defiende su postura. Estamos obligados a emplear este término de mente, preferentemente a cualquier otro, como equivalente del término sánscrito manas, porque se vincula a él por su raíz. Por mente entendemos, por consiguiente, el conjunto de las facultades de conocimiento que son específicamente características del individuo humano, designado también el mismo en diversas lenguas por palabras que tienen la misma raíz y de las que la principal es la razón. Vale, y vamos a hacer una pequeña búsqueda etimológica, etimología de mente. Viene del latín mens, mentis, que podemos encontrar en las frases clásicas como mentis et varitia, recuerdo. Mente, que pertenece a la mente. Vale, pero ¿cuál es la...? Ajá. Esta palabra viene de una raíz indoeuropea, men, que dio mentir, mención, comentario. Y esta raíz indoeuropea, men, ¿qué significa? Pensar, pensamiento. Sí está asociado curiosamente al sentido de humano, ¿no? Mente, y de latín mente, mente. Mentis. Entidad incorpórea, inmaterial, supuesta sede de la imaginación, la conciencia, la reflexión, la intuición, la voluntad, habilidad para tener pensamiento racional, de tener conciencia o de concentrarse en algo. Bien, no va mucho más allá. Continuemos entonces sin profundizar tanto en esto. Y no, lo que dice es que, bueno, que la mente o la capacidad humana de raciocinio es insuficiente para entender las cosas de un orden metafísico e iniciático, lo cual deja por fuera la capacidad que utilizamos habitualmente en el mundo ordinario durante todas nuestras vidas para comprender el mundo y movilizarnos. Es como si como si estuviéramos ciegos, como que hay una facultad de la cual esta facultad está ciega, no tiene la naturaleza para comprender estas realidades de un orden que son metafísicas e iniciáticas, utilizando, bueno, la lógica de la mente le permite por lo menos llegar a esa conclusión. Hemos precisado bastante frecuentemente la distinción entre la razón, facultad de orden puramente individual, y lo que nos llama también Sócrates, el intelecto puro. ¿Quién más utiliza estas expresiones? Pequeña investigación. Esto es no difícilmente será la escolástica. Tomás de Aquino. En el Fedón. Plotino, neoplatonismo. Bueno, sería interesante estudiar y profundizar más sobre el uso de la expresión intelecto puro en la historia y ver quiénes lo proponen y cómo lo entienden.
El intelecto puro, perfecto, la ontología del espíritu. Vale. ¿Qué es el intelecto puro? Es al contrario, a diferencia de la razón, supraindividual. Entonces, volvemos a leer. Hemos precisado bastante frecuentemente la distinción entre la razón, facultad de orden puramente individual, y por individual se entiende lo que está limitado por la forma, el tiempo, el espacio y que conforma un ser que está cerrado en cierta forma a esas condiciones que lo limitan y lo determinan. Y el intelecto puro, que es al contrario supraindividual, es decir, condiciones que están más allá de esas condiciones, sí, una condición que está más allá de las limitantes que habitualmente hay en el orden individual. Estamos hablando más allá del tiempo, más allá de la forma, más allá del espacio. Como para que sea inútil volver de nuevo sobre ello aquí, recordaremos solo que, puesto que el conocimiento metafísico, en el verdadero sentido de esta palabra, es de orden universal, sería imposible si no hubiera en el ser una facultad del mismo orden y por consiguiente trascendente en relación al individuo. Esta facultad es propiamente la intuición intelectual, que corresponde al intelecto puro, y es esta facultad que el ser humano tiene acceso por el orden de correspondencia que hay entre él y el sí mismo, el ser supremo, del cual forma parte. Hay un vínculo. Si no hubiera acceso a esta facultad, no habría capacidad, no habría posibilidad de ningún conocimiento metafísico, o nociones, o identificación, o saborear las realidades que están más allá. Para utilizar todos los términos de lenguaje que se limitan, que limitan este conocimiento, siempre vamos a usar un lenguaje simbólico. Bueno, continuando y repitiendo, recordaremos solo que, puesto que el conocimiento metafísico, en el verdadero sentido de esta palabra, es de orden universal, sería imposible si no hubiera en el ser una facultad del mismo orden y por consiguiente trascendente en relación al individuo. Esta facultad es propiamente la intuición intelectual. En efecto, puesto que todo conocimiento es esencialmente una identificación, y esto es una importante señalización que hace que no, sobre el conocimiento metafísico es en su esencia de identificación. Es evidentemente que el individuo, como tal, no puede alcanzar el conocimiento de lo que está más allá del dominio individual, lo que sería, lógicamente, contradictorio. Este conocimiento solo es posible porque el ser, que es un individuo humano en cierto estado contingente de manifestación, es también otra cosa al mismo tiempo. Sería absurdo decir que el hombre, en tanto que hombre y por sus medios humanos, puede rebasarse a sí mismo. Pero el ser que aparece en este mundo como un hombre es, en realidad, algo muy diferente por el principio permanente e inmutable que le constituye en su esencia profunda. Una forma bonita de poner principio permanente inmutable, el principio permanente e inmutable que le constituye en su esencia profunda. Y hay una llamada. Aquí se trata de la distinción fundamental del sí mismo, y este sí con mayúscula del sí mismo, y del yo, o de la personalidad y de la individualidad, que está en el principio mismo de la teoría metafísica de los estados múltiples del ser. En la doctrina islámica estaríamos hablando del ruh, para hablar del sí mismo del espíritu, que está más allá, que es permanente e inmutable, y el nafs, que es el yo menor, el ego. Todo conocimiento que se puede llamar verdaderamente iniciático resulta de una comunicación establecida conscientemente con los estados superiores. Y es una tal comunicación a la que se refieren claramente, si se entienden en su sentido verdadero y sin tener en cuenta el abuso que se hace de ello muy frecuentemente en el lenguaje ordinario de nuestra época, términos tales como la inspiración y de revelación. Aquí vamos a repetir, todo conocimiento que se puede llamar verdaderamente iniciático resulta de una comunicación establecida conscientemente con los estados superiores. Entonces, una comunicación con los estados superiores es cuando hablamos de inspiración o de revelación, en su origen, en su sentido original, estamos hablando de un ser humano que está entrando en contacto con ese principio que es permanente e inmutable y que está teniendo un conocimiento por identificación. Vamos a ver la llamada 2. Estas dos palabras designan en el fondo la misma cosa, considerado bajo dos puntos de vista algo diferente. Lo que es inspiración para el ser mismo que la recibe deviene revelación para los demás seres a quienes le transmite, en la medida en que eso es posible, al manifestarla exteriormente por un modo de expresión cualquiera.
En el caso de los profetas y en el caso de los textos sagrados son textos revelados, es decir, vienen de una comunicación directa con los estados superiores. Em, el conocimiento directo del orden trascendente, con la certeza absoluta que implica, es evidentemente en sí mismo incomunicable e inexpresable. Este conocimiento directo es así por la naturaleza misma de lo que se está trabajando, porque al ser el lenguaje limitado y un medio de expresión que no es universal, requiere el simbolismo para poder sugerir lo que se quiere comunicar o expresar. Pero bueno, es lo que Guénon habla aquí entonces sobre el conocimiento directo, y este conocimiento directo es este que viene por revelación e inspiración del orden trascendente, con la certeza absoluta que implica, y es lo que esta certeza absoluta de un conocimiento directo es lo que se pudiera entender como la infalibilidad, lo no falible, a diferencia del conocimiento científico que es por naturaleza falible, de los textos sagrados. Ahora, este conocimiento directo, de certeza absoluta, es evidentemente en sí mismo incomunicable e inexpresable, puesto que toda expresión es necesariamente formal por definición misma, es decir, tiene una forma, no es más allá de la forma, y por consiguiente individual. Tercera llamada, recordaremos que la forma es, entre las condiciones de la existencia manifestada, la que caracteriza propiamente todo estado individual como tal. Bien, entonces todo lo que tiene forma es un estado individual. Y estos son el orden de las ideas que Guénon está acá resumiendo. Y yo creo que es una buena forma de a veces podemos cambiar, usar como sinónimo lo individual con lo formal, pero lo individual corresponde también más que lo formal. Por ejemplo, la condición temporal también forma parte de la condición individual. Continuamos. Le es por eso mismo inadecuada. Es decir, este conocimiento directo, que es incomunicable e inexpresable, y la expresión formal le es inadecuada a este conocimiento directo, y no puede dar de él, en cierto modo, más que un reflejo en el orden humano. Este reflejo puede ayudar a algunos seres a alcanzar realmente este mismo conocimiento al despertar en ellos las facultades superiores, por resonancia, por afinidad. Pero como ya lo hemos dicho, no podría dispensarles de ninguna manera de hacer personalmente lo que nadie puede hacer por ellos. Es solo un soporte para su trabajo interior. Es un apoyo, es una ayuda. Por lo demás, a este respecto hay que hacer una gran diferencia, como medios de expresión, entre los símbolos y el lenguaje ordinario. Hemos explicado precedentemente que los símbolos, por su carácter esencialmente sintético, son particularmente aptos para servir de punto de apoyo a la intuición intelectual, mientras que el lenguaje, que es esencialmente analítico, no es propiamente más que el instrumento del pensamiento discursivo y racional. Entonces, lenguaje discursivo racional y los símbolos son sintéticos, universales, y finalmente un punto de apoyo a la intuición intelectual o al intelecto puro. Es menester agregar también que los símbolos, por su lado no humano, llevan en sí mismo una influencia cuya acción es susceptible de despertar directamente la facultad intuitiva en aquellos que los meditan, de la manera requerida. Y muchos métodos iniciáticos realmente no son sino golpear constantemente al ego o a la mente con estos símbolos, para que por medio de afinidad, por purificación constante, haya una resonancia, haya una identificación. Y el individuo a veces ni siquiera es consciente de esto, porque esto está sucediendo en un orden que es más allá de la mente. Por eso la repetición de palabras sagradas, la lectura, el cumplimiento de los rituales de forma disciplinada y continua, generalmente lleva a lo que Guénon habla acá, una influencia cuya acción es susceptible de despertar directamente la facultad intuitiva en aquellos que los meditan de la manera requerida. Pero esto se refiere únicamente a su uso en cierto modo ritual como soporte de meditación, y no a los comentarios verbales que es posible hacer sobre su significación y que en todo caso no representan de ellos más que un estudio todavía exterior. Lo especulativo que se hablaba en capítulos anteriores. Hay una llamada 4. Esto no quiere decir, bien entendido, que aquel que explica los símbolos sirviéndose del lenguaje ordinario no tenga por eso él mismo forzosamente más que un conocimiento exterior de ellos,
sino solo que este conocimiento es todo lo que puede comunicar a los demás con tales explicaciones. Aquí Guénon en esta lectura básicamente habla del mismo, él está hablando de los símbolos, no quiere decir que no se puede hablar, no se puede especular, no se pueda, pero es lo que la naturaleza del lenguaje mismo permite y no se puede hacer más que eso. Puesto que el lenguaje humano, por su constitución misma, está estrechamente ligado al ejercicio de la facultad racional, de ello se sigue que todo lo que se expresa o traduce por medio de este lenguaje toma forzosamente, de una manera más o menos explícita, una forma de razonamiento. Pero se debe comprender que, no obstante, no puede haber más que una similitud completamente aparente y exterior, similitud de forma y no de fondo, entre el razonamiento ordinario concerniente a las cosas del dominio individual, que son aquellas a las cuales es propia y directamente aplicable, y el conocimiento que está destinado a reflejar, tanto como sea posible, algo de las verdades de orden supraindividual. Por eso hemos dicho que la enseñanza iniciática no debería tomar nunca una forma sistemática, sino que, al contrario, debía abrirse siempre sobre posibilidades ilimitadas para reservar la parte de lo inexpresable, que es en realidad todo lo esencial, y por eso el lenguaje mismo, cuando se aplica a las verdades de este orden, participa de alguna manera en el carácter de los símbolos propiamente dichos. Una llamada 5. Bueno, aquí está haciendo como una salvedad que el lenguaje, cuando se aplica a las verdades de un orden superior, el lenguaje mismo se convierte entonces en un símbolo, en un soporte también, en cierta medida. Vamos a ver 5. Este uso superior del lenguaje es posible sobre todo cuando se trata de lenguas sagradas, que precisamente son tales porque están constituidos de tal suerte que llevan en sí mismo este carácter propiamente simbólico. Este uso es naturalmente mucho más difícil con las lenguas ordinarias, sobre todo cuando éstas no se emplean habitualmente más que para expresar puntos de vista profanos, como es el caso de las lenguas modernas. Y también que las lenguas sagradas, bueno recordar, también están asociadas a números y tienen otros orígenes simbólicos a sus mismas formas, etc. Esta es la llamada 5. Acá. Sea como sea, aquel que, por el estudio de una exposición dialéctica cualquiera, ha llegado a un conocimiento teórico de algunas de estas verdades, no obstante, por eso no tiene todavía de ninguna manera un conocimiento directo y real de ellas, o más exactamente realizado, en vista del cual este conocimiento discursivo y teórico no podría constituir nada más que una simple preparación. Esta preparación teórica, por indispensable que sea de hecho, no tiene en sí misma, sin embargo, más que un valor de un medio contingente y accidental. Y yo haría la salvedad que esta preparación teórica o esta necesidad mental que tienen los occidentales es muy propia de la cultura occidental, es decir, el hombre occidental o el hombre moderno, como lo entendemos hoy día, requiere de esta preparación. No tanto así en otras culturas, en otras percepciones del mundo, donde la preparación teórica no es tan necesaria porque quizás no ha habido tanta contaminación como hay de estos puntos de vista. Es mucho más difícil llegar al punto de vista de los principios en el mundo moderno de lo que sería, obviamente, en otra civilización. Así que esta preparación teórica, por indispensable que sea de hecho para los occidentales, no tiene en sí misma, sin embargo, más que un valor de un medio contingente y accidental, valores que no le gustan mucho y se pegan, contingente y accidental, transitorias. En tanto que uno se quede ahí, no se podrá hablar de iniciación efectiva ni siquiera al grado más elemental. Si no hubiera nada más, no habría en eso, en suma más que el análogo, en un orden más elevado, de lo que es una especulación cualquiera que se refiere a cualquier otro dominio. Sexto, llamada. Se podría comprar una tal especulación en el orden esotérico, no a la filosofía, que no se refiere más que a un punto de vista completamente profano, sino más bien a lo que es la teología, en el orden tradicional, exotérico y religioso. Vale, la teología entonces, que en su taxonomía la ubica como un poco encima de la filosofía, siendo todavía racional y dialéctica, pero al menos en un orden exotérico y religioso. Y bueno, esto es discutible para mí, la filosofía y la teología, dependiendo de el contexto donde se utiliza. No hay filosofía que ciertamente está cerca de la teología, pero bueno, si hablamos de la filosofía moderna, sin duda que no tiene razón. La filosofía actual es completamente racional, discursiva, no tiene nada que ver con los principios ni les interesa. Por ejemplo, las nuevas filosofías psicologistas, etc. Continuando, ya que un tal conocimiento simplemente teórico solo es por la mente, mientras que el conocimiento efectivo es por el espíritu y el alma, el ruh y el nafs, es decir, en suma, por el ser todo entero. Por lo demás,
Por eso es por lo que, incluso fuera del punto de vista iniciático, los simples místicos, sin rebasar los límites del dominio individual, son, no obstante, en su orden, que es el de la tradición esotérica, incontestablemente superiores, no solo a los filósofos, sino incluso a los teólogos, ya que la menor parcela de conocimiento efectivo vale incomparablemente más que todos los razonamientos que no proceden más que de la mente. Y aquí no, luego de todos los capítulos iniciales de Vía Mística y Vía Iniciática hace como una salvedad, una reconquista para el místico, ¿no? Lo ubica en un lugar más noble. Séptimo, debemos precisar que esta superioridad de los místicos debe entenderse exclusivamente en cuanto a su estado interior, ya que por otro lado puede ocurrir, como ya lo hemos indicado más atrás, que a falta de preparación teórica sean incapaces de expresar nada de él de una manera inteligible. Y además es menester tener en cuenta el hecho de que, a pesar de lo que han realizado verdaderamente, siempre corren el riesgo de extraviarse. Por eso mismo de que no pueden rebasar las posibilidades de todo orden universal. Luego de que Ganón salva a los místicos, los vuelve a poner como un pie de página donde es verdad que hay muchas revelaciones místicas que son inteligibles, son confusas, justamente porque no están del todo ordenadas de forma natural. Quizás porque lo que dice que no, son espontáneas y relativamente pasivas, etc. Ese es su orden de ideas. Vale, continuando. Mientras el conocimiento solo es por la mente, no es más que un simple conocimiento por reflejo, como el de las sombras que ven los prisioneros de la caverna simbólica de Platón. Lo que se hablaba del cine, el teatro, estos simbolismos continúan regresando. Mientras el conocimiento solo es por la mente, no es más que un simple conocimiento por reflejo, como el de las sombras que ven los prisioneros de la caverna simbólica de Platón, y por consiguiente un conocimiento indirecto y completamente exterior. Pasar de la sombra a la realidad, aprendida directamente en sí misma, es pasar propiamente del exterior al interior, del mundo profano al templo interno. Y también desde el punto de vista donde nos colocamos más particularmente aquí, de la iniciación virtual y la iniciación efectiva. Bueno, Guerón va más allá, no solamente del profano al templo interior, del templo interno al templo al otro lado del velo, de la iniciación virtual a la iniciación efectiva. Este paso implica renunciar a la mente. Y yo creo que esto es fundamental. Casi todas las doctrinas del mindfulness y del estar en el momento presente, las lecturas de Ramana Maharshi, todo es un dominio de la mente y una renuncia a la mente. Y esto quiere decir el renuncia a toda facultad discursiva que en adelante ha devenido impotente, puesto que no podría rebasar los límites que le impone su naturaleza misma. Una llamada 8. Esta renuncia no quiere decir de ninguna manera que el conocimiento de que se trata entonces sea en cierto modo contrario u opuesto al conocimiento mental, en tanto que éste es válido y legítimo en su orden relativo, es decir, en el dominio individual de la forma. No se podría repetir demasiado, para evitar todo equívoco a este respecto, que lo suprarracional no tiene nada en común con lo irracional. Y esta llamada es importante, creo que esto debería formar parte del capítulo y no una llamada a pie de página. Lo racional es necesario, evidentemente, y en el orden que vivimos, lo suprarracional no tiene ninguna utilidad en este mundo de forma pragmática. Entonces, esta renuncia no quiere decir de ninguna manera que el conocimiento de que se trata entonces sea en cierto modo contrario u opuesto al conocimiento mental. Es decir, el hecho de que alguien medite e intente trascender la mente, no se opone a la mente, solamente está poniendo la actividad mental en otro orden jerárquico. El conocimiento mental, que es el que utilizamos para navegar este mundo, en tanto que este es válido y legítimo en su orden relativo, es decir, el dominio individual. No se podría repetir demasiado para evitar todo equívoco a este respecto. Lo suprarracional, el conocimiento directo, la inspiración, la revelación, no tienen nada en común con lo irracional. Únicamente la intuición intelectual está más allá de esos límites porque no pertenece al orden de las facultades individuales. Empleando aquí el simbolismo tradicional fundado sobre las correspondencias orgánicas, se puede decir que el centro de la conciencia debe ser transferido entonces del cerebro al corazón. Esto es una expresión simbólica muy utilizada en todas partes. La novena llamada dice: apenas hay necesidad de recordar que el corazón, tomado simbólicamente para representar el centro de la individualidad humana, considerando su integridad, es puesto siempre en correspondencia por todas las tradiciones con el intelecto puro, lo que no tiene absolutamente ninguna relación con la sentimentalidad que le atribuyen las concepciones profanas de los modernos.
Para esta transferencia, toda especulación y toda dialéctica, evidentemente, ya no podría ser de ninguna utilidad. Y es a partir de ahí únicamente cuando es posible hablar verdaderamente de iniciación efectiva. Así pues, el punto donde comienza esta está mucho más allá del punto donde acaba todo lo que puede haber relativamente válido en una especulación, cualquiera que sea. Entre el uno y el otro hay un verdadero abismo que, como acabamos de decirlo, únicamente permite pasar de la renuncia a la mente. Entonces, entre la especulación, entre la intuición directa, entre la intuición intelectual, hay un abismo, y porque son dos órdenes diferentes. Y la única manera de pasar es, únicamente permite pasar la renuncia a la mente. Vamos a volver a leerlo porque entre tanta separación de ideas a veces es difícil continuar la línea. Así pues, el punto donde comienza la iniciación efectiva, donde comienza la iniciación efectiva, está mucho más allá del punto donde acaba todo lo que puede haber de relativamente válido en una especulación, cualquiera que sea. Entre el uno y el otro, es decir, entre la iniciación efectiva y la especulación, hay un verdadero abismo que, como acabamos de decirlo, únicamente permite pasar la renuncia a la mente. Esta traducción, no sé si es la traducción, pero finalmente lo que Guénon dice es, hay un abismo entre la facultad de la especulativa y la iniciación efectiva, y es con la renuncia a la mente que se salta ese abismo. Aquel que se aferra al razonamiento y no se libra de él en el momento requerido, permanece prisionero de la forma, que es la limitación por la que se define el estado individual. Así pues, no rebasará nunca esta y no irá nunca más allá del exterior, es decir, que permanecerá ligado al ciclo indefinido de la manifestación. El paso del exterior al interior, ya yo sé que estoy terminando el capítulo porque cuando no se empieza a poner profundo, el paso del exterior al interior es también el paso de la multiplicidad a la unidad, de la circunferencia al centro, al punto único desde donde le es posible al ser humano, restaurado en las prerrogativas del estado primordial, elevarse a los estados superiores. Ver el esoterismo de Dante. Y por la realización total de su verdadera esencia, ser al fin efectivo y actualmente lo que es potencialmente por toda eternidad. Aquel que se conoce a sí mismo en la verdad de la esencia eterna e infinita, ese conoce y posee todas las cosas en sí mismo y por sí mismo. Esto es una referencia a una frase profética, a un hadith que dice, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, aquel que se conoce a sí mismo conoce a su Señor. Aquí Ganon dice, aquel que se conoce a sí mismo en la verdad de la esencia eterna e infinita, llamada 11. Tomamos aquí la palabra verdad en el sentido del término árabe hakika y la palabra esencia en el sentido eddat. A esto se refiere en la tradición islámica este hadith. Ah, mira, aquí justo lo menciona. El que se conoce a sí mismo conoce a su Señor. Y este conocimiento es obtenido por lo que se llama el ojo del corazón, Ainul Qalb, que no es otra cosa que la intuición intelectual misma, así como la expresión, estas palabras de el Halak. Yo vi a mi Señor por el ojo de mi corazón y dije, ¿quién eres tú? Él dijo, tú. Y bueno, no voy a leer la transliteración árabe porque a veces hacen una transliteración un poco extraña. Muy bien, muy bonito que este recordatorio acá lo vamos a volver a leer. Aquel que se conoce a sí mismo en la verdad de la esencia misma, en el hak de su ser, eterna e infinita, ese conoce y posee todas las cosas en sí mismo y por sí mismo, ya que ha llegado al estado incondicionado que no deja fuera de sí ninguna posibilidad, y este estado, en relación al cual todos los demás, por elevados que sean, no son realmente todavía más que etapas preliminares sin ninguna medida común con él, por lo infinito que es. 12. Esto no debe entenderse únicamente de los estados que no corresponden más que a extensiones de la individualidad, sino también a los estados superindividuales todavía condicionados. Esto, bueno, obviamente que tenemos en nuestro mundo formal, en este mundo individual, tenemos extensiones, como se ha hablado, por ejemplo, del mundo sutil, extensiones, pero también hay, pensemos en un estado póstumo, angélico, etcétera, por utilizar estos símbolos
siguen siendo formales, ¿no? Hasta cierto punto, y luego hay más arriba donde ya bueno, en teoría el estado angelical ya es súper formal, es súper individual, pero la manera, la manera en que se entiende es de que hay otros estados formales que están entre este y esos supraformales y forman también una parte de la concatenación. Entonces, esto no debe entenderse únicamente de los estados que no corresponden más que a extensiones de la individualidad, sino también de los estados superindividuales todavía condicionados. Entonces, hay un estado que es supraformal, leyéndolo bien, con más atención, sí, pero que todavía tienen cierto nivel de condición, todavía tienen ciertos atributos, naturalmente, y solamente los niveles más elevados posibles que pudiéramos concebir con la razón, y que solamente los entendemos a través del conocimiento directo, pueden estar más allá de estas condiciones. Vale, todo lo que Guénon lanza en un último texto está difícil de construir acá. Aquel que se conoce a sí mismo en la verdad de la esencia, para hacer la distinción de que no es el que se conoce psicológicamente o conoce sus temores, el que se conoce a sí mismo en la verdad de la esencia eterna e infinita, ese conoce y posee todas las cosas en sí mismo y por sí mismo, ya que ha llegado al estado incondicionado, imagínense, y yo creo que está la palabra aquí clara, que no deja fuera de sí ninguna posibilidad, y este estado, en relación al cual todos los demás, por elevados que sean, no son realmente todavía más que etapas preliminares, sin ninguna medida común con él, por su estado incondicionado. Este estado, que es la meta última de toda iniciación, es propiamente lo que se debe entender por la identidad suprema. Vale, un capítulo bastante fuerte, completo, sobre los límites de la mente y lo importante de separar o ir más allá, renunciar. Y esa palabra es interesante, la renuncia a la mente. Ahora, el capítulo que sigue, el capítulo 33, es sobre conocimiento iniciático y cultura profana.